right, so hoy tenemos una palabra excelente. ¿A cuánto le han escuchado la historia de Jonás? Levante su mano. Todos, ¿verdad? De la escuela dominical, desde que éramos pequeños, escuchamos la historia de Jonás. Pero hoy vamos a ver la historia de Jonás tal como es. Y se darán cuenta que la historia de Jonás es un espejo para nosotros, en donde nosotros nos reflejamos en la vida de ese profeta. Amén. Hoy vamos a estudiar el libro completo, lo vamos a leer. Son 4 capítulos, así que siéntense tranquilos. Es 1 hora por capítulo, estamos, ¿verdad? Amén. Vamos a tener un brequecito también, un refrigerio, una cuestión. All right. Bueno, vamos entonces al material porque son 4 capítulos. All right. We ready? Bueno, vamos a leer, vamos a presentarle este servicio al Señor, ya que lo hemos hecho, pero que su palabra sea dada y que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias y Señor, ponemos este servicio en tus manos. Ya sabemos que estás en tus manos, Señor. Y Señor, te pedimos, Padre, que tú me uses como canal de bendición, Señor. Solamente este humilde servidor, Señor, que está aquí, que ha sido llamado por ti, Señor, a pesar de lo que es, pero por mediación de tu misericordia y tu gracia, Señor, ha sido llamado para llevar a cabo esta palabra. Te pido, Señor, de que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor, y dé su fruto, Padre. Y, Señor, te damos gracias desde ya por utilizarnos, Señor, en tu plan y tu propósito para llevar a cabo, Señor, tu expansión del reino aquí en la tierra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy nosotros nos enfocamos en lo que es el título de la enseñanza de hoy. Y nos enfocamos en lo que es la misericordia implacable de Dios y nuestros corazones renuentes. Tengo un par de preguntas para hacerles a ustedes en esta mañana. ¿Cómo puede ser Dios tan implacable en su misericordia y por qué a menudo nos resistimos a ella? Para entendernos lo que vamos a hacer en el día de hoy, que vamos a ver un poco más en detalle la vida de Jonás. El profeta Jonás es interesante. Él es considerado un profeta menor. La razón por la cual es considerado un profeta menor no es porque él es menor que los otros profetas, sino es por la cantidad de capítulos que hay en el libro. Él hace conjunto de otros 12 profetas. Y esos 12 profetas en el hebreo o en el original, en lo que es el Antiguo Testamento, los judíos le llaman a ese libro el Tanakh, de los 12. Y lo interesante es que de todos los profetas que hay en el Tanakh, o sea, de los profetas menores, Jonás es el único que no tiene que ver con una profecía, sino tiene que ver con él. Y hoy vamos a estudiar esta persona. Entonces te tengo otra pregunta. ¿Alguna vez te ha mostrado Dios un propósito claro o te ha dado una dirección inconfundible y tu primera reacción fue huir a la dirección opuesta? ¿Has sentido esa terca resistencia a obedecer lo que sabes que Él te pide, lo que es parte de su plan? Si tú te identificas con esto, si tienes una lucha que suena familiar como esta pregunta, quiero decirte que la historia de Jonás está alineada a ti, porque lo fue conmigo. Amén. Jonás no es solamente un profeta. ¿Cuántos saben que Dios tiene un sentido del humor? Levante su mano, lo hemos dicho, ¿verdad? God has a sense of humor. Dios tiene un sentido del humor. Y si hay un libro de comedias, este es. Es una sátira. Es un tipo de comedia. ¿Ok? Y este libro de comedia de Dios, o esta sátira, es una profunda historia de un hombre que no soporta la idea de que la misericordia de Dios se extienda hacia sus enemigos. Y en este caso los enemigos eran los ninivitas. Y aquí los temas del propósito y la obediencia son cruciales. Ambos son cruciales. El tema de propósito y de obediencia. Y Dios tiene un propósito de gracia con Nínive y Él elige a Jonás para que sea parte de ese propósito. Pero Jonás lucha ferozmente para llevar a cabo ese propósito. Él se va en contra de esa obediencia. Y Él no lo hace por incapacidad, porque Él es capaz de hacerlo, sino por un profundo desacuerdo con la voluntad divina de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos alineamos a eso así? Que no es que no somos capaces de hacerlo, sino es que no estamos alineados con la voluntad de Dios. No queremos llevarla a cabo. Señor, yo no quiero hacerlo. Amén. Y la ironía de este libro es claro. Más claro que esto no puede ser.
Mientras que los paganos se arrepienten, Jonás, que es el hombre de Dios, está desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y está en camino opuesto al propósito divino de Dios. Y quiero decirle que esta historia es un espejo. Nos muestra a nosotros nuestras batallas con la obediencia, con nuestros prejuicios y la increíble verdad de la gracia de Dios, buscando transformar no solamente las ciudades, pero también nuestros profundos corazones para alinearnos a su propósito eterno. De eso se trata. Así que vamos a Jonás capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. El drama empieza en esos primeros versículos. Y el primer paso de la historia, la misericordia impecable de Dios y el corazón renuente de Jonás es este: el llamado impecable y nuestra huida obstinada. El versículo 1 al versículo 3 es claro. Dice así. Yo estoy utilizando la Reina Valera 1960. Normalmente nosotros predicamos con la Nueva Traducción Viviente. Pero para sacarle un poquito de jugo diferente a la palabra de Dios, vamos a utilizar esa versión. Amén. Amén. Dice así, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ellos. Y aquí viene algo interesante que tenemos que poner atención. Ha subido su maldad delante de mí. Los ninivitas eran extremadamente violentos y malos y malvados. ¿Ok? Y mira lo que hace Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese es el escenario. Dios le da a Jonás una misión que es clara y vital, pero la respuesta de Jonás nos golpea de inmediato. ¿Y cuál es esta? Un hombre a quien no le gustó lo que Dios le dijo que hiciera. That's it. A él no le gustó lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Y suena familiar esto? Ponte a pensar. Es como que si Dios nos pidiera algo que para nosotros pareciera una locura. Jonás, ¿que tú quieres que yo vaya para dónde? ¿Que tú quieres que yo le predique a quién? Señor, ¿que tú quieres que yo haga esto? Pero tú te estás volviendo loco. ¿Cuánto? Ustedes no lo dicen, pero lo piensan. Amén, amén. No lo dicen porque saben que... pero lo pensamos. Entonces debemos entender por qué era que Jonás no quería ir. Hágase la mente, póngase la información, like that picture, la mental picture, esa fotografía mental. Dios le está hablando a Jonás: quiero que vaya a Nínive. ¿A dónde? A Nínive. Ok, Señor, gracias, se va por el otro lado. Pero tenemos que entender por qué era que Jonás no quería ir a Nínive. Bueno, hay dos razones. Razón número 1, ya lo hablamos. Los ninivitas eran personas horribles y extremadamente violentas. El libro de Nahum habla sobre esto, y la historia secular habla sobre esto también. Eran los terroristas de los terroristas, eran el enemigo de Israel. ¿Pero por qué eran tan malos? Porque ellos no solamente que agarraban a los enemigos, los torturaban, le quitaban la piel, lo ponían de adorno en las entradas de la ciudad. Esos eran los fuertes que eran ellos, los malvados que eran ellos. También esa ciudad, siendo capital de Asiria, creo que era así, era una ciudad extremadamente avanzada a nivel de tecnología. Eran inteligentes, pero eran violentos. Deja loose screws, le faltaban un par de tornillos a esa gente. Esa era la razón número 1. Eran los enemigos de Israel, y así era que ellos trataban a sus enemigos. Razón número 2. La razón número 2 era que Jonás tenía miedo de que estas personas se iban a convertir y que él tenía que lidiar con estas personas en el cielo. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado eso? Hágase un autoanálisis. Yo no quiero que fulano se convierta, porque después lo voy a tener que ver en el cielo, lo voy a tener que tratar con él. Hay veces que tú quieres ni que la gente ese no tiene ni que ir para el cielo, ese tiene que ir derechito para el infierno. Amén. Y en su mente, en la mente de Jonás, los ninivitas no merecían ir al cielo, no merecían ser salvos. Y nosotros también hacemos lo mismo que Jonás. Amén. Algo interesante en el versículo 3 dice que él huyó de la presencia de Dios. En otras palabras, huir de la presencia de Dios
es no hacer la voluntad de Dios. Es eso lo que es huir de la presencia de Dios. Cuando yo huyo de la presencia de Dios es que yo estoy tratando de no llevar a cabo la voluntad de Dios. Y yo voy a decirle a ustedes qué comprometido estaba Jonás con esto. Miren muy bien. Nínive estaba a 550 millas a pie de la distancia donde estaba Jonás. A 550. Él dice que va a Tarsis. Tarsis está a 2500 millas al otro lado y por mar. Mira qué lejos el hombre se está tirando. Oigan esto, él prefiere estar 2500 millas fuera de la voluntad de Dios que 550 millas acerca de la voluntad de Dios. Eso es tan comprometido que él está. Y quizás él está llevando esto a cabo. Esto no está en ningún comentario, eso lo pienso yo, porque yo lo he hecho. Me tiro al fondo, igual que ustedes quizás. Que donde Dios te ha mandado a hacer algo que tú sabes que tú tienes que hacer, pero tú no lo haces para que pase el tiempo, para que no se cumple. Amén. Hay veces que Dios te manda a hacer algo que tú sabes que tú tienes que hacer, pero a ti no te gusta. So tú tratas de no llevarlo a cabo para que pase el tiempo, para que las cosas no se cumplan. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Pero luego vemos en el versículo 3 que dice que él descendió a Jope. Y vamos a ver aquí en el libro de Jonás que Jonás descendió varias veces y que el Señor preparó ciertas cosas para Jonás varias veces. Cuando tú desciendes, eso quiere decir que tú te estás apartando de la voluntad de Dios. Mientras tú te apartas de la voluntad de Dios, tú vas descendiendo hacia abajo. Dice que él descendió a Jope. No solamente dice el versículo 3 que él descendió a Jope, pero que también que él pagó el pasaje. La huida de Jonás no fue gratuita, costará. Cuando nos huimos de la presencia de Dios, cuando huimos del propósito de Dios, eso cuesta, mi hermano. Eso cuesta, mi hermana. Y aquí nosotros vemos una verdad universal. El correr de Dios siempre te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta salud y te cuesta gozo. Te costará todas esas cosas. Pero, diga conmigo, pero. Versículo 4. Ustedes están aquí hoy. Diga conmigo, pero. Amén. Versículo 4. Son 4 capítulos, mi gente. Vamos. Let's get in it. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Mire qué fuerte fue esa tormenta. Jonás no pudo haber tomado una decisión más fea que esta. Él tomó su decisión, pero no olvidemos de que Dios tiene su decisión también. Y quiero decirte, cada vez que tú huyes de la presencia de Dios, Dios va a enviar algo para atraparte, porque Él te ama y Él quiere que tú lleves a cabo su propósito. Amén. Jonás tomó su decisión, pero Dios tomó la suya. ¿Y qué él hizo? Él lanzó un viento dirigido específicamente a Jonás. O sea, Jonás disciplina a los que son suyos. Amén. Jonás disciplina a su gente. Dice Hebreos capítulo 12 que aquellos que Dios disciplina a quien ama. Yo le digo que Dios le da 50 correazos a quien él ama. Eso está en la versión mía. ¿A cuánto le dieron correazo aquí? Un par de gente. Yo voy a orar por ustedes. Dios disciplina a quien ama. Hebreos 12. Y eso fue lo que pasó con Jonás. ¿Okay? Él envió esta tormenta tan fuerte. Y quiero decirte una cosa, mi hermano. Si tú eres cristiano y estás en rebelión y Dios no te está buscando, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del vecino. Porque Dios está atrás de los suyos. Y Él ama a los suyos. Y Él va a tratar de disciplinar a los suyos con amor. Amén. ¿Y qué hizo? Dios creará una tormenta. En este caso, Él creó una tormenta para Jonás. Y Él creará una tormenta con nuestro nombre. ¿Ok? O sea, una prueba. Algo que nosotros vamos a estar enfrentando. Así que cuando nosotros estemos en rebelión, espera mal tiempo. Espera que las cosas no se van a alinear correctamente como tú pensabas. ¿Por qué? Porque Él te ama demasiado para dejarte solo. Dios no te dejará solo. Siempre dice la palabra y la parábola: Él dejará las 99 para buscar a aquella perdida. Amén.
y Él lo hará contigo y lo hará conmigo. Amén. Él vendrá por ti. Pero en el momento y mientras ese proceso se lleva a cabo para él ir detrás de ti, se va a poner tormentoso y habrá mucho viento y las circunstancias se volverán inestables. Así que espéralo. Lo mejor es obedecer. Ahora bien, versículo 5. Los marineros tuvieron miedos y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enceros, o sea, la carga que tenían para descargarla. Pero Jonás, mira, otra vez descendiendo Jonás. Él descendió a Jope, pero ahora Jonás había bajado ¿a qué? Al fondo de la nave y el hombre se había echado a dormir. La tormenta, quiero decirte, no solamente golpea a Jonás, pero también está golpeando ¿a qué? A los marineros. Está afectando la carga de los marineros. Queriendo decir que cuando nosotros estamos en rebelión, eso no solamente afecta a la persona, pero afecta a todas las personas que te rodean y que nos rodean. Estas personas están siendo indirectamente afectadas por la rebelión de esta persona, por no llevar a cabo la voluntad de Dios. Amén. Y mientras el caos se envuelve, ¿en dónde encontramos a Jonás? ¿En dónde lo encontramos? Él desciende y está dormido. Ustedes ven que mientras más nos alejamos de Dios, menos interés tenemos en las cosas de Él, hasta el punto de que las cosas de Dios ni nos interesa. Eso es lo que pasa. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos, es que yo tengo paz con esta decisión. Cuidado, porque Jonás, para tú dormir en una tormenta así, tú debes de estar lejísimo de la voluntad de Dios. ¿Ok? No solamente puede ser paz, porque podemos tener una falsa paz. Amén. Y esto no es normal lo que está pasando con Jonás, no lo es. En otras palabras, él no quiere lidiar con Dios, él quiere estar solo. Y algunos de nosotros somos iguales. No queremos escuchar a Dios, solo buscamos la gestión del alma, pero no buscamos el crecimiento espiritual. Como predicó el pastor la semana pasada. Dios nos atraviesa por el valle para prepararnos para la montaña, pero ninguno de nosotros queremos pasar por el valle. Queremos que las cosas se nos lleven bien. Pero para llegar a la montaña, para llegar a la cima, tenemos que pasar por el valle. Amén. No podemos solamente encargarnos de que, I feel good, me siento bien. No, Dios quiere profundizar en tu corazón para que haya un crecimiento espiritual. Amén. Y es eso lo que quiere hacer Dios con Jonás. Pero Jonás está dormido. Quizá como muchos de ustedes que están durmiendo ahora. Amén. Yo lo veo. Versículo 6. Y se le acercó el patrón de la nave, o sea, el capitán, y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Ya el capitán está molesto para que le diga algo así. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán, en otras palabras, no puede entender cómo este hombre está durmiendo en medio de gran tormenta. Y lo más interesante aquí es que el incrédulo le está diciendo al cristiano que ore. Póngase a pensar en eso. El incrédulo está diciendo al cristiano, varón de Dios, ¿tú crees que no sería una buena idea si comenzamos nosotros a orar ahora? Levántate, varón. Ponte a orar. Es eso lo que está pasando. Este libro completamente está boca abajo. El pagano le dice al cristiano que ore. Los ninivitas se convierten cuando el profeta ni obedece. Es una cosa increíble. Por eso que esto es un libro de comedia a veces. Pero nos reímos por eso, pero también nosotros estamos alineados a eso. Porque hay veces que el vecino de nosotros que está lejos de la presencia de Dios es el que nos dice a nosotros, pero ven acá, tú no digas que eres cristiano, ¿dónde está tu fe? Cuando nos ve a nosotros actuando de cierta manera, cuando nos ve a nosotros que estamos molestos con algo, o cuando algo nos está afectando, cuando nosotros debemos de ser los que tenemos que estar llevando a cabo esa labor de oración, esa caminata por fe. Amén. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? El pagano le está pidiendo a él que ore. Y en otras palabras, Jonás está completamente lejos de lo que está pasando. Y mire lo que pasa en el versículo siguiente. Y dijeron cada uno a su compañero, o sea, los marineros, venid y echemos suerte para que sepamos por cuál causa o de quién ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre quién, sobre Jonás.
Ellos se dieron cuenta de que esta tormenta no era normal. Ellos eran marineros, hacían esto por mucho tiempo. Ellos tuvieron discernimiento y dijeron, algo está pasando aquí. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y todo lo que ellos hicieron fue encima de Jonás. Proverbios capítulo 16, creo que al final de Proverbios 16, dice que la suerte es echada en el regado, pero al final del cabo el que toma la decisión es Dios. Aquí ellos tomaron suertes y todo apuntó a Jonás, porque así era que la voluntad de Dios quería que se llevara a cabo, porque él era la situación y el resultado de esa tormenta. Ante la magnitud de la tormenta, los marineros se quedaron atónitos, pero no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos ejercieron, se dieron cuenta que esto era algo más allá de lo natural y llevaron a cabo lo que ellos entendían que era lo correcto para ver cuál era la causa de esta tormenta. Y ellos sabían que no era natural, que esta tormenta era algo espiritual. Amén. Y entonces ellos le preguntaron, versículo 8, a Jonás, porque ya sabían que él era el hombre, y le dijeron, ven acá mi hermano, entonces dinos, ¿quién eres tú? ¿De dónde ha venido este mar? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Cuál es tu oficio? ¿De cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Le están haciendo una cantidad de preguntas para ver de dónde viene el hombre. ¿Ok? Y ahora que Jonás se pone todo espiritual, mire el versículo 9, mire. Y le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mira, para no decir otra cosa. Ahora tú estás espiritual, ¿verdad? Pero los hombres en el versículo 10 temieron sobremanera, o sea, tuvieron más temor. ¿Por qué? Porque ven acá, mi hermano, tu Dios, dice aquí, fue el creador de los cielos, el que hizo el mar de la tierra. Entonces, el que está haciendo toda esta tormenta es tu Dios. Oye, pero lo que tú hiciste está feo para que haya una tormenta que venga hacia ti. Y aquí lo dice, versículo 10, perdón. ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y los marineros se enojaron en gran manera. Mi hermano, quiero decirte algo. Si tú quieres ser un necio por ti solo. No involucre a otra gente más, mi hermano. You want to be a fool by yourself. ¿Ok? Vete por ahí. ¿Y qué le dijeron ellos? Oiga, versículo 11 al 12. Esto se va a poner bien interesante. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Miren la respuesta de Jonás. ¿Por qué? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió, oye, tomadme y echarme al mar, y el mar se os quitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. En otras palabras, ¿tú quieres la solución del problema? Mátame. Mátame. Ustedes van a ver que Jonás quiere morir en cada capítulo. Mátame. Esa es la solución. This is not right. Algo está pasando. ¿Ok? Él quiere que lo mate. Tomarme y echarme más. Esa es la solución de Jonás. ¿Ok? Y a veces que la gente es así. Jonás prefiere morir antes de hacer la voluntad de Dios, antes de llevar a cabo el propósito de Dios. Él quiere morir antes de llevar a cabo su propósito. Versículo 13 dice, pero aquellos hombres remaron para volver a la nave, a la tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Mi hermano, quiero decirte algo. Si tú estás en rebelión, no importa los contactos que tú tengas, porque cuando Dios tiene un plan contigo y un propósito contigo, eso va que va. Aquí los paganos o los marineros querían ayudar a Jonás, pero ese barco no iba para ninguna tierra, porque Jonás no tenía que ir para Tarsis. Jonás tenía que ir ¿para dónde? Para Nínive. Y a veces que nosotros, no, porque yo tengo un amigo aquí, yo tengo un contacto aquí, yo tengo esto aquí. Pero si la voluntad de Dios no es que tú cojas por allá, sino que cojas por acá. No importa que tú conozcas por allá y cuántas veces la gente quiere ayudarte por aquí. Si es por aquí que tú vas. Amén. No por allá. Y eso es lo que está pasando. Versículo 14, versículo 15. Entonces clamaron a Jehová y dijeron esto. Te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. O sea, ya ellos le están diciendo a José, hey, it's not our fault. Esto no es culpa de nosotros. Tú sabes lo que este hombre hizo. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahí está ellos reconociendo la soberanía de Dios y su voluntad perfecta. Amén. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar aquietó su furor. Se calmó la cosa en el instante. Mi hermano, hay veces que usted tiene que cortar los pecadores que están alrededor de usted.
Porque cuando la gente está en rebelión, eso lo afecta a usted indirectamente, como ya nosotros lo vimos con los marineros, ¿verdad? Pero hay veces que uno tiene que decir, mi hermano, I'm sorry, I love you, pero oro por ti, te amo igual, pero no podemos andar juntos. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó. Lo echaron al mar y en el momento las cosas se arreglaron. Pero el versículo 16 es algo interesante. Versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. En términos del Nuevo Testamento, los marineros que eran paganos ahora son cristianos. Los marineros se salvan y Jonás se está ahogando. El hombre está glu, 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 y los hombres están allá arriba. Amén, gloria a Dios. Jonás lo llevó al único Dios verdadero. Y quiero que entiendas algo, mi hermano. Y mi hermano que estás aquí. Incluso en nuestra rebelión, Dios todavía puede llevar a cabo su obra. ¿Por qué? Porque se trata de Él y no de nosotros. Él la llevará a cabo porque se trata de Él y no de nosotros. Amén. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, ahí viene, o designado, un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus noches. Jonás pensaba que él iba a morir. Lo que él no se esperaba era que venía un pez que había sido preparado por Dios para que se lo llevara para un lugar específico, que es el lugar donde él tenía que ir. Pero incluso en el abismo de su desobediencia, Jonás ve la misericordia implacable de Dios, porque Dios siempre tiene la última palabra. Jonás pensó que él iba a morir, pero Dios tenía otros planes, y esos planes, quiero decirte, no son el juicio final, es un plan de rescate. Porque cuando Dios hace cosas para rescatarte a ti, amén, porque Él quiere conquistar tu corazón. Amén. Escucha esta frase. Cuando Dios te llama, huir solo te lleva a su amorosa persecución. No corras de tu propósito, corre hacia Él. Corre hacia Él. Y si hoy te identificas con Jonás huyendo en este momento, debes de preguntarte lo siguiente: ¿de qué propósito de Dios estoy corriendo? ¿Qué instrucción me está costando tiempo, dinero, paz y gozo? Y quiero decirte, no espere que la tormenta se identifique. El primer paso es la obediencia, es reconocer nuestra vida y volvernos hacia Dios. Amén. Y en medio de las profundidades del mar, dentro del vientre del gran pez, Jonás se encuentra en el punto más bajo. Y precisamente es aquí donde nosotros pasamos a nuestro segundo punto, que es el capítulo 2, donde es titulado La oración en la desesperación y la gracia de la segunda oportunidad. En el capítulo 2 nosotros vemos la oración de Jonás. Y quiero decirte algo, cuando tú lees la oración de Jonás, lo interesante es que Jonás no se arrepiente en esa oración. Pero él sí reconoce que él estaba haciendo algo incorrecto, pero él no se arrepiente. Versículo 7 es donde podemos encontrar ese cambio en el corazón de Jonás. Y dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Finalmente nosotros podemos ver que en esta prisión viviente Jonás hace lo que debió de hacer desde el principio: orar. Los paganos estaban orando, pero el hombre estaba durmiendo. Pero ahora que él está atrapado, ahora él está orando. Amén. Él no oró cuando huía, pero ahora sí ora cuando está tragado por el pez. Y quiero decirte que Dios colocará en tus situaciones en tu vida en las cuales tú no puedes salir hasta que tú le clames a Él. Él hará cosas en tu vida en donde Él te atrapa para que tú le clames a Él. Y no le clames a más nadie. No a las personas que están a nivel vertical, right? What is it? Horizontal people. Sino vertical. Sino para Dios. Amén. Entonces, después de esa oración, versículo 10 es que nosotros vemos que y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Y la respuesta de la oración de Dios, de la oración de Jonás, fue en el momento. Dios manda al pez y Jonás es vomitado en tierra seca. Lo más asombroso es que el pez lo devuelve al mismo lugar donde él tomó su decisión de huir. Él lo devuelve ¿a dónde? A Jope. Él lo devuelve a Jope, no lo devuelve a otro lado,
Él no lo devuelve a Nínive, Él lo devuelve a Jope, al lugar de su partida. Dios no solamente nos rescata, Él lo trae de vuelta a su punto de desobediencia. Él traje a Jonás a su punto de desobediencia, dándole a Jonás, aquí viene, una segunda oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, de múltiples oportunidades. Y quiero que escuchen esta frase: en tu momento más oscuro, atrapado y sin salida, la oración sincera abre la puerta a un nuevo comienzo. Así que clama a Dios y experimenta su liberación, amigo. Clama a Dios y experimenta su liberación. Y quizás te sientes atrapado ahora mismo en una ballena de tus problemas, de tus decisiones o circunstancias difíciles. Y la historia de Jonás nos enseña que incluso desde lo más profundo de la desesperación, la oración es nuestro escape. Ora, ora y ora, mi hermano. No hay una herramienta más poderosa que la oración. No es solo un último recurso, es el camino a la liberación y una segunda oportunidad con el propósito de Dios. Ahora una pregunta: ¿estás orando o simplemente estás esperando que la situación pase? ¿Qué estamos haciendo? Clama a Dios, mi hermano. Clama a Dios, mi hermana. Este rescate milagroso no es el final de la historia, es el comienzo de la próxima fase en el propósito implacable de Dios para tu vida, quiero decirte. Amén. Entonces nos lleva al capítulo 3. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Después de su rescate, Jonás se encuentra de nuevo en tierra firme. Y la pregunta que surge es esta, y es muy obvia. Dios le dice a Jonás: ¿qué vas a hacer ahora, Jonás? ¿Vas a huir otra vez o vas a llevar a cabo la voluntad la cual yo te he encomendado, o vas a llevar a cabo lo que se te ha dicho que hagas? Dios se repite. Y la respuesta de Dios está consistente como su carácter, porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: la obediencia a regañadientas y la respuesta sorprendente de Dios. Versículo 1 del capítulo 3 dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Lo bueno es que Dios se repite. Dios no cambia. Su propósito y su llamado permanecen intactos. Amén. Dios se repite por su infinita gracia y porque está comprometido con su plan de redención, incluso en frente de nuestra obstinación. Y Dios nos está enseñando a caminar por fe y no por vista. Y a veces nosotros queremos los detalles antes de tomar decisiones, cuando Dios dice: no, obedéceme a mí, confía en mí, y mientras tú vas caminando, yo te voy enseñando lo que está pasando en este plan. Amén. Versículo 3 a versículo 4 dice que se levantó Jonás y fue a Nínive. Obedeció el hombre esta vez, ¿verdad? Fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive una gran ciudad. Mire qué tan grande era. Era de camino, para caminar la ciudad entera era 3 días para caminarla. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de día y de noche y pregonaba, o su sermón era este. Mira qué corto era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su sermón. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Oye, el hombre no le dice a nadie: arrepiéntete. El hombre no le dice a nadie: oye, Dios me ha dicho que. El hombre no le dice a nadie esto y lo otro. Él solamente dice: en 40 días Nínive será destruida. Para mí Jonás lo hizo a propósito otra vez, para que la cosa no se lleve a cabo y para que nadie se arrepintiera. Pero ese era su mensaje. Pero acuérdense, Jonás tenía un plan, pero Dios tenía su propio plan. Y en ese pequeño sermón de Jonás para el arrepentimiento, algo interesante pasa. Y aquí nosotros podemos ver que en el versículo 6 al versículo 10, la noticia llega al rey de Nínive y él mismo comienza a actuar. Él mismo comienza a ayunar, se arrepiente, pone a sus líderes que se arrepientan, pone a todo el mundo que se arrepienta, hasta los animales se arrepienten, todo el mundo se arrepiente. Se arrepintieron los marineros, se arrepintió el rey, se arrepintieron los líderes del rey, se arrepintió la gente de Nínive, se arrepintió hasta la vaca y el gato en Nínive. Y Jonás, nada que nada. Esa es la ironía del libro. Y lo que nosotros vemos es que Jonás fue un testigo de uno de los milagros más asombrosos en toda la Biblia.
Yo no he visto, y si alguien me lo puede decir, me lo dice, aprendo algo. Yo no conozco ni he visto una ciudad completa que se arrepienta y se entregue a Dios. Completa. Eso no es un avivamiento más grande en la historia. Y Jonás iba a ser parte de este gran avivamiento y casi se lo pierde por su desobediencia. Imagínense cuántas cosas quizás por nuestra desobediencia hubiéramos sido parte de eso y no lo llevamos a cabo porque decidimos en nuestra voluntad y en nuestras emociones no llevar a cabo lo que Dios nos dice que hiciéramos. Y quiero decirte que aún en nuestra obediencia que sea imperfecta, el poder de la palabra de Dios puede transformar ciudades enteras. Así que no subestimes lo que Dios puede hacer a través de un corazón dispuesto, por muy renuente que sea. Y aquí lo que Jonás nos muestra es que la obediencia no tiene que ser perfecta para que Dios pueda obrar poderosamente, porque somos imperfectos. Su mensaje fue breve, su actitud fue renuente, pero Dios lo usó para llevar a cabo el mayor avivamiento en la historia. ¿Y qué propósito te ha dado Dios que sientes que no puedes cumplir tus propias limitaciones o por tus propias resistencias a regañadientas? No subestimes el Dios que está trabajando a través de tu simple obediencia. Mira, si Jonás lo hizo, ¿qué puedes hacer tú con una actitud más alineada al corazón de Dios? Este avivamiento sin precedente nos lleva a nosotros al último capítulo, que es el capítulo 4. Y aquí nosotros vemos en este capítulo 4, que es el último capítulo, que Jonás ha cumplido su misión. Nínive se ha arrepentido y Dios ha extendido su misericordia. Y esto debería ser un final feliz, ¿verdad? Pero quiero decirte que no lo es. La historia de Jonás nos ofrece una última y profunda lección sobre el corazón humano. Y este último punto es la misericordia que nos desafía y el corazón que necesita crecer. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: pero Jonás se apesadumbró mucho y se enojó y oró a Jehová y dijo, miren la oración de Jonás: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites ¿qué? La vida. Mátame otra vez. ¿Ok? Porque es mejor que la muerte que la vida. El hombre quiere morir en cada capítulo, mi hermano. El milagro de Nínive debería de ser la alegría de Jonás. Debería ser el gozo de Jonás. Pero tiene un efecto completamente contrario. En lugar de celebración, Jonás se llena mucho de enojo hasta el punto de que él quiere morir sobre eso. Y algunos de nosotros somos como Jonás. No queremos que otros se salven, porque cuando lo hacen debemos de tratarlos completamente diferentes, porque ahora son nuestros hermanos en Cristo. Aunque nosotros debemos tratar a todos el mundo igual. Y algunos de nosotros no estamos ni abriendo la boca para aquellos que necesitan escuchar la bendición de Dios de nuestra parte. Versículo 4. Hay una pregunta de Dios para Jonás y para nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, ¿es tu ira legítima o ilegítima? Analiza eso. ¿Haces bien tú en molestarte tanto? Pero mira la actitud de Jonás. Jonás no dice nada. Versículos 5 al 8. Dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad e hizo allí una ramada y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Y aquí viene: preparó Jehová Dios una calabacera. Primeramente preparó un pez para llevar a Jonás de regreso. Ahora prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Ahí está siendo Dios misericordioso con su gracia con Jonás. Amén. Amén. Y Jonás, ¿qué? Se alegró mucho por la calabacera. Pero al día siguiente, al amanecer, Dios preparó ¿qué? Preparó otra cosa, un gusano, ¿ok? El cual hirió la cabeza y se secó, la calabacera, perdón, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios preparó otra vez ¿el qué? Un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Parece que el hombre era calvo, en la cabeza. Y se desmayaba. ¿Y qué deseó Jonás otra vez? Y deseó ¿qué? Morirse.
¿Y qué decía él? Mejor sería para mí morirme que en esta vida. Yo quiero estar muerto, Señor. Mátame, dame veneno. Eso es lo que él quiere. Jonás salió de la ciudad. Él se sentó para esperar la destrucción, la cual no llegó porque todos se arrepintieron. Oye, mira esta cosa. Yo lo escuché hoy del pastor Barceló y se lo presenté a mi esposa y dije, mira, esto es irónico como Dios trabaja. Miren, el pez obedeció, la calabacera obedeció, el gusano obedeció, el viento obedeció, los ninivitas obedecieron, todo el mundo obedeció y el hombre de Dios, nada que nada. No obedeció para nada. Pero el propósito de Dios se cumplió sí o sí, a pesar de ese corazón que estaba desobedeciendo. Oye, los marineros se arrepintieron y Jonás no. El pez obedeció. Todo el mundo obedece, pero Jonás no. Él está incomodado. Se sienta debajo de la planta. Oye, eso es increíble. Pero cuando él se sienta bajo esa ramada, Dios en su paciencia pedagógica le da una lección práctica. ¿Qué hizo? Preparó Jehová una calabacera para darle sombra y Jonás se alegró. Pero luego Dios también preparó todas estas cosas y otra vez deseó morir. Y aquí está la enseñanza. A través de esta sencilla pero profunda lección con la calabacera, Dios lleva a Jonás al punto principal y nos lleva a nosotros. La incomodidad de Jonás que él siente por una planta en la cual él no trabajó ni hizo crecer es utilizada por Dios para confrontar que su propio corazón. Dios en su amor está molestando a Jonás. Él lo está molestando. He keeps messing with him. Él lo está molestando. No para castigarlo, sino para que crezca espiritualmente. Para que crezca. Y con una pregunta final, también Dios lleva todo esto a casa. Y esta es la pregunta que tiene Dios para Jonás y cómo termina el libro. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió una vez más: mucho me enojo. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, claro. Y dijo Jehová: tú tuviste la lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú no hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y la izquierda, y muchos animales. Y el libro termina ahí. ¿Y por qué el libro termina ahí? No le da chance a Jonás de responder. ¿Por qué? Porque nos da chance a nosotros a reflejar. Es para nosotros reflejar. Nosotros estamos contentos cuando a todos nosotros nos va bien. Pero cuando tenemos que estar incómodos, ahí es que nosotros desobedecemos. Eso es. Cuando se trata de llevar a cabo algo mayor que tú, que se alinea a la voluntad de Dios, que tú no quieres hacerlo, ponemos cara y desobedecemos cuando Dios quiere que seamos obedientes desde el inicio. Y vemos qué es lo que pasa cuando desobedecemos. Cuando desobedecemos, las cosas no van bien. Esta última frase dice: la verdadera madurez no es solo recibir la misericordia de Dios, sino también extenderla a aquellos que menos la merecen. Amén. Permite que la compasión implacable de Dios moldee un corazón más grande en ti. Y este último capítulo nos confronta con nuestra propia mezquindad. Hay personas o grupos a quienes no quieren ver bendecidos por Dios. Prejuicios en tu corazón que te impiden extender la misma misericordia que has recibido. La lección de la calabacera es clara. Dios desea que nuestro corazón crezca en compasión y en misericordia, para que podamos participar, aquí viene, plenamente de su gran propósito redentor. La verdadera madurez espiritual no es solo recibir la gracia de Dios, sino también darla libremente, incluso a aquellos que en nuestra mente menos la merecen. No podemos juzgar. Mientras más nosotros entendemos nuestra condición, más apreciamos la gracia y más podemos amar a otros como Dios lo ama a ellos. Amén. Y en conclusión, la historia de Jonás en sí no termina en el libro de Jonás. Tenemos que ir a Mateo capítulo 12, versículo 38-41, para escuchar lo que Jesús nos dice. En sí, la historia de Jonás no empieza en Jonás capítulo 1.
inicia en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25 al 23. Es ahí donde nosotros vemos un pequeño vistazo de Jonás. Él era el profeta de turno del rey Jeroboam el segundo, que era un rey malvado. Y él había dado una cierta cantidad de promesas de parte de Dios que no eran verdad. Y Amós tuvo que corregir esa cosa. Desde ese momento, allá en Segunda de Reyes 14, versículo 23 al 25, ya vemos que Jonás tiene un corazón que está medio torcido. Dios tiene que ir trabajando con Jonás. Pero luego aquí vemos lo que dice Jesús hablando sobre Jonás. Mateo 12, versículo 38-41, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no señal se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Está fuerte eso lo que él acaba de decir, ¿ok? Mira, lo voy a leer una vez más. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron, ¿ok?, a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Jesús está hablando cierta cosa. Número uno, nos está diciendo que la historia de Jonás es verdad. Lo del pez fue verdad, porque Jesús no es mentiroso. Amén, amén. Eso es número uno. Número dos, Jesús utiliza a Jonás como una señal. Y él lo que quiere decir es esto: oiga, si un predicador rebelde con un mensaje breve y un corazón dividido pudo ser utilizado para cambiar una ciudad, ¿cuánto más puede hacer el Hijo de Dios Jesucristo para transformar a cada uno de nosotros? Es eso lo que nos está diciendo. Amén. Oye, si se lo va a dar, déselo a Dios, no a mí. Amén. Y la pregunta es esta: ¿estamos huyendo de nuestro propio propósito? ¿O estamos huyendo de qué? ¿Estamos huyendo para llevar a cabo nuestra propia voluntad? ¿Estamos resistiendo a la obediencia que Dios nos pide? Quizás es perdonar lo que tenemos que hacer. Quizás es servir. Quizás es compartir el evangelio. O simplemente confiar en su plan. Mi hermano que estás aquí, no permitas que tu corazón renuente te impida experimentar la plenitud del propósito de la bendición que hay en la obediencia en Cristo Jesús. Y quiero decirte, mi hermano, si Jonás puede ser usado, imagínate lo que Dios puede hacer a través de un corazón que, aunque imperfecto, elige obedecer y abrazar el propósito por el cual fue creado. Así que te dejo con esto: no corras de su propósito, más bien corre hacia él. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento y por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes, Padre, a aplicar esta palabra, Señor, en nuestras vidas. Y que tú sigas profundizando en nuestros corazones, Señor. Señor, nos identificamos mucho con Jonás en nuestras desobediencias, en no llevar a cabo tu voluntad, en hacer lo que queremos, Señor, y no hacer, Señor, lo que está alineado con ti, lo que tú deseas que nosotros hagamos. Y aún sabiendo nosotros qué es lo que tú demandas, a veces, Señor, vamos hacia el otro lado si escapamos, Padre. Pero en tu amor, Padre Celestial, y en tu gracia y tu misericordia, tú vas detrás de nosotros. Nos rescatas, Padre. Nos lleva a una posición para reconocer nuestras fallas, para luego hacer un giro de 180 grados y volver a verte a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta enseñanza y eliminar el Jonás que hay en nosotros, Padre, para nosotros poder llevar a cabo nuestro propósito y hacerlo con obediencia, Padre, hacia ti. A ti sea la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Que el Señor le bendiga.